Hola a todos, buenas tardes, noches, y aquí os voy a dejar la respuesta del oráculo de la luna llena en Cáncer, que sucederá pocos minutos después de la medianoche, hora española, del día 7 de diciembre, justo al comienzo del día 7 de diciembre. Tenemos una luna llena en Cáncer, con unas características bastante especiales, porque en el eje de oposición, que constituye una luna llena entre el Sol y Luna, tenemos enfrentado al grado 16 de Cáncer, donde está esta luna, en su domicilio, por lo tanto es una luna que está en el mejor signo en el que puede estar, muy a gusto, expresándose tal como es, pero tiene enfrente al Sol capricorniano, al Sol en Capricornio, muy cercano a una conjunción con un Mercurio retrógrado y, por el otro lado, muy cerca, no muy cerca, pero sí en el área de influencia de Plutón en los últimos grados de Capricornio. Por lo tanto, y aquí tenemos al señor Mao expresando su opinión, como siempre, por lo tanto, ¿esto qué significa? Que si bien podemos haber interpretado de alguna manera que una luna llena en Cáncer es muy benéfica, muy cuidadora, muy especial para expresar las emociones, ojo, porque no deja de ser una luna llena, y una luna llena tan crecida como esta, tan emocional, es una luna de mareas. ¿Qué quiero decir con esto? Cáncer tiende a expresar las emociones de una manera, ya sabéis, bastante susceptible, y en estos momentos esa es la norma. Esta luna también está influenciada por Urano, que la electrifica de alguna forma. ¿Es bueno expresar las emociones? Sí. ¿Es bueno expresar las emociones o sentir emociones respecto a temas personales, a temas que nos hacen sentir particularmente sensibles? Sí. Pero normalmente Cáncer se va al otro extremo. Cáncer interpreta las emociones casi como un ajuste de cuentas. Cáncer es el signo de la memoria, para lo bueno y para lo malo, y los agravios aquí tienen una memoria muy larga. ¿Qué quiero decir con esto? Cáncer mide las cosas con las dos siguientes frases: con lo que yo he dado y lo que yo he querido, y lo poco que me devuelven y lo poco que me reconocen y me demuestran. Superfrase número 1. Superfrase número 2. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Vale? Cuidado con caer en el victimismo, y estos días sobre todo hay muchas personas que me han comentado, también puedo decir a nivel personal propio, que les ha sido muy difícil gestionar las emociones porque no había manera de separar una especie de oleada de agravio, de susceptibilidad, de sensibilidad, de sentirse herido o no reconocido en temas afectivos, y la realidad de la situación. Entonces, ojo, porque tenemos que mirar enfrente en el eje al Sol capricorniano con ese Mercurio retrógrado que nos hace recordar situaciones del pasado a nivel personal que no queremos repetir, no nos gusta repetir, no tenemos por qué repetir, pero que tampoco tienen por qué estar sucediendo ahora, que es lo que la luna en Cáncer tiende a creer porque recuerda demasiado y porque está demasiado sensible. Cuidado con esto. Plutón anda cerca y está terminando ciclos, y tampoco va a permitir que nos quedemos anclados en cosas que son puro pasado, porque el pasado es lo que le gusta a la luna en Cáncer. Pues venga, vamos a ver esta propuesta que os he hecho utilizando 3 oráculos. El primero es el de la curación chamánica, el segundo es la guía de las diosas de Annette Peirce. Tanto el primero, el de curación chamánica, como este, que es el oráculo de lo salvaje, son de Michel Motuzas. Y como ya os he comentado, ¿cómo vamos a explicar estas respuestas? En la primera se nos expone cuál es la situación que se nos desvela, luna llena. En la segunda, por así decirlo, el arquetipo o el modelo de diosa que nos conviene utilizar, al menos hasta la próxima luna nueva. Y en el tercero se nos dan ciertos tips relacionados con el animal, con el tótem que nos va a acompañar en este tiempo. Tótem cuyo comportamiento, cuyas habilidades conviene, y aquí aparece el señor Mao, tener en cuenta. Hola Mao, venga Mao, sal de aquí. Columna de la izquierda. Si elegiste la columna de la izquierda, lo primero que nos habla el oráculo
de curación chamánica es de ascensión. Veis aquí que amanece, hay un pajarito y una secuencia de símbolos que de manera circular van ascendiendo, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Esta carta de la ascensión nos recuerda que muchas veces nos empeñamos en pensar que el hecho de crecer o de evolucionar, como lo queréis llamar, consiste siempre en ir más y más y más y más arriba, más en una elevación constante que nos separa los pies del suelo. Sí que es cierto que hay que de alguna manera ponerse por encima de las circunstancias más cotidianas, pero esta carta también nos recuerda que al fin y al cabo el proceso de ir hacia un lugar es en sí mismo un proceso de ascensión y de elevación. Lo que no hemos de confundir es un supuesto objetivo, centrarnos en el objetivo y olvidarnos del camino o del proceso. No podremos alcanzar ningún objetivo, sea del tipo que sea, y aquí en este caso espiritual o más elevado, como lo queráis interpretar, si no le prestamos atención al proceso para llegar allí. ¿De acuerdo? Entonces va a ser muy importante tener en cuenta la visión general. Esta carta nos recomienda una visión de conjunto para no quedarnos con una apreciación limitada del camino. ¿Qué diosa nos va a guiar en esto? ¿Qué arquetipo nos sugiere como acompañamiento? Pues esta diosa japonesa, a ver si consigo el enfoque, esta diosa japonesa con un nombre bastante complicado que se llama, a ver si lo digo bien, Konoha Nasukuya Hime. La voy a llamar Kono para los amigos. Kono para los amigos es la diosa también conocida como la princesa del cerezo en flor. No consigo que me la... ¿Vale? La diosa del cerezo en flor representa también al monte Fuji y nos habla de la mortalidad. De la mortalidad para expresarnos precisamente la brevedad de las cosas que nos rodean. Esta diosa nos hace referencia a ese periodo del año tan conocido en Japón, que es la floración de los cerezos, el sakura. El sakura nos habla de la belleza breve, de aquello que dura lo que tenemos delante, y que por tanto es tan importante el hecho de disfrutarlo en ese momento más que otra cosa. El pasado pisado, como solemos decir, y el futuro todavía no lo hemos atrapado, por lo tanto lo único que tenemos como cierto es el presente. Así que esta diosa, la diosa de la mortalidad, Kono, nos recuerda, y también es, a pesar de la belleza, un recuerdo a esa frase que solemos encontrar en los cementerios, al memento mori: recuerda que vas a morir, aprecia lo que tienes para poder seguir caminando. ¿Qué animal nos acompaña? La gaviota. La gaviota en este caso nos recuerda de nuevo, como nos recordaba la carta de la ascensión, la necesidad de mirar el conjunto desde arriba, de contemplar la situación desde otra perspectiva. Quizá haya nuevos recursos que en principio no hemos considerado. Hay que elevarse y hay que ver por dónde podemos ir. Si queréis buscar una herramienta mágica o espiritual para estos 15 días, la gaviota nos recomienda la conexión con los espíritus. Vamos a ver qué nos recomienda la columna del centro. El oráculo de curación chamánica nos presenta a esta avispa como símbolo de la cólera y de la ira. En realidad sabemos que la ira y la cólera es una reacción al miedo. La pregunta es, ¿en estos momentos tienes identificada la naturaleza del miedo que te causa esa cólera, ese enfado? Si no, recuerda que esta luna es una marea emocional y que el ejercicio de distinguir lo que nos duele es necesario. Que una cosa te duela no quiere decir realmente que la realidad te esté hiriendo. Sobre todo cuando tratamos con una luna en cáncer. Una luna en cáncer nos habla del niño con sus miedos inconscientes. Nos remite a esas impresiones infantiles que el niño puede tener, que el bebé puede tener,
pero que son su interpretación de la realidad y no tienen por qué ser la realidad misma. Que te duelan no quiere decir que sea cierto. Y esta es la frase que hemos de mantener muy presente durante estos días. Esta aplicada a la avispa, a la cólera, a la ira, nos recuerda que es fundamental analizar ese miedo y saber exactamente de dónde viene, qué lo causa y por qué seguimos sintiendo esa reacción de cólera a algo que nos causa miedo. También aquí hay una pequeña advertencia hacia los comportamientos coléricos de los demás hacia nosotros. Si detectáis que alguien está particularmente enfadado contra vosotros, lo mejor es preguntar qué pasa. Arquetipo de la diosa que nos va a acompañar. Nos aparece esta diosa maya que es Ixchel. Ixchel es la diosa maya, a una diosa del agua, que nos habla de la guía desde el amanecer hasta el anochecer. Es una diosa cambiante, es la diosa del sexo, también de la sanación, una diosa tejedora, por lo tanto ayuda a hilar nuestro propio destino, nuestra propia vida y de la creatividad. Soporta o ayuda todos aquellos procesos relacionados con el nutrir, con el dar vida y con el gestar. Pero también es una diosa que puede amanecer muy amorosamente y terminar el día de una forma muy radical si considera que el objeto de su amor no se comporta correctamente con ella. Puede tener ese punto de destructividad. Lo que sí nos aconseja es en confiar que el camino estará pronto claro para nosotros. Si estás en un momento en el que realmente no acabas de ver muy claro por dónde vas, de alguna manera lo que te está llamando es a la confianza. Confía que pronto tendrás claro por qué estás siguiendo ese camino. Aquí hablábamos del miedo y de la cólera. No dejes que te dominen esos sentimientos, porque entonces no podrás darte cuenta con claridad de que estás siguiendo el camino correcto. Quítate ese enfado de encima. ¿Qué cualidades de qué animal totémico tendremos que utilizar? Las del oso. El oso es un animal claramente lunar. Ixchel es una diosa lunar, sin duda alguna, y estamos en una luna llena en Cáncer, es decir, bajo el dominio absoluto de la luna. El oso nos habla de introspección. Aquí, ¿qué se nos estaba pidiendo? Que confiáramos en que pronto sabríamos que el camino que estamos siguiendo es el correcto, que aprendamos a distinguir el enfado y la cólera del miedo que lo causa, y para eso tendremos que mirar hacia el interior. Y el oso precisamente nos está hablando de mirar al interior, de una introspección para saber el porqué de la situación que estamos atravesando. Y puede implicar, obviamente, como hace el oso cuando hiberna, apartarse relativamente de las personas para poder tener ese espacio en el que llegar a las conclusiones propias. ¿Qué instrumento mágico o psíquico puedes utilizar durante esta quincena? El viaje astral y los sueños. Particularmente durante estos días, con esta luna llena en Cáncer, los sueños son de vital importancia. Anotadlos, estudiadlos, meditadlos, consideradlos, porque traen un montón de información, más que nunca. Y finalmente vamos con la columna de la derecha. La sanación chamánica nos habla de la sabiduría de los antiguos, de la sabiduría ancestral. También muy adecuado, teniendo en cuenta que Cáncer, la luna, gobiernan la memoria ancestral, la memoria de tribu. Pero aquí nos habla de la antigua sabiduría enlazada con el mundo natural. Nos habla de recuperar esa cualidad de la sabiduría ancestral natural que está en paz consigo misma, tal como funciona. Y aquí nos dice: en la situación que estás atravesando, ponte en paz contigo mismo, ponte en paz con quien eres y ponte en paz con la situación que estás atravesando. Es decir, entiende por qué estás ahí, entiende por qué sucede eso y entiende que de alguna manera es parte del orden de las cosas. Vamos a ver qué diosa nos acompaña en este momento. Pues nos aparece una diosa sumamente ancestral, como es la mujer del búfalo blanco de la cultura lakota. Si no conocéis la historia, se dice que esta mujer apareció en forma de búfalo blanco para ofrecer al pueblo lakota la guía sobre cómo proteger la tierra, entregándole 7 ritos sagrados y además lo que es la ceremonia
de la pipa de la paz, el fumar la pipa de la paz. Si nunca habéis asistido a una ceremonia de fumar la pipa, pues es realmente algo sumamente especial a nivel de conexión con la naturaleza y con toda la sacralidad del tejido de tribu y del tejido con la naturaleza en la que estamos viviendo. Por eso esta diosa, esta divinidad ancestral nos habla de alineamiento, con lo divino entendido con lo natural, con el entorno natural, con el mundo al que también pertenecemos como parte de ese espíritu divino. Conectar con lo más poderoso natural que hay dentro de uno mismo. Hay que escuchar, hay que integrar todos esos mensajes y ganar el poder que ya poseemos para poderlo aplicar adecuadamente. ¿Y cómo hacerlo? ¿Qué animal totémico nos va a guardar aquí? Pues nos apareció la serpiente. Sabéis que la serpiente está ligada con la energía ctónica que procede del inframundo y con las deidades más primarias que existen en nuestra civilización. La serpiente nos habla de transmutación, de la energía elemental, de esa transformación en proceso. Estamos mudando la piel. No hay que tener temor a los cambios y sí hay que tener una enorme claridad en las intenciones. Si la mujer búfalo blanco nos hablaba del poder interior alineado con la naturaleza, con todo lo natural, y la sabiduría de los antiguos nos hablaba de conseguir ese equilibrio con el conocimiento de cómo suceden las cosas, ahora la serpiente nos habla de entregarnos sin temor a esa transformación total mediante la claridad de intenciones. ¿Qué instrumento mágico podemos utilizar de la mano de la serpiente en esta quincena? Pues la energía psíquica y elemental. Hablando en plata, la magia. ¿De acuerdo? La magia, la brujería, como lo queráis llamar. Estos son los 3 consejos que proceden de esta luna llena en Cáncer. Como veis, cada una de las columnas realmente, trabajando esos 3 oráculos, las respuestas han estado muy alineadas unas con otras. Yo siempre digo que me sorprendo muchísimo cuando realizo estas tiradas, porque sale lo que sale y sale absolutamente coherente con todo el mensaje que se tiene que dar. No hay un símbolo que esté fuera de lugar dentro de su contexto, cosa que realmente nos acaba de conectar o explicar por qué la memoria es tan importante, por qué la simbología siempre acaba acudiendo a la memoria y por qué confiar en que podemos recordar muchas cosas que sabemos y que racionalmente creemos que no sabemos es tan importante. En estos momentos lo es. Como ya os expliqué, entramos en un año en el que hay grandes cambios astrológicos a nivel planetario y hoy día del astrólogo no quería dejar de recordaros que todas estas sincronicidades responden en realidad a ese baile celeste, a esa música de las esferas de las que ya se hablaba desde antiguo. Que disfrutéis de este día, levantad la mirada hacia las estrellas y recordad que todos, absolutamente todos, somos en realidad polvo de estrellas y que nada está fuera de lugar. Feliz luna llena.